Muy bien, muy buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a sus clases aquí en nuestro canal. Siempre comenzando y agradeciendo a todos los presentes. También un agradecimiento especial a el criminólogo Fernando Granados, cuya visión y liderazgo han sido fundamentales para impulsar esta noble iniciativa educativa. Así que agradeciendo a Premios Oveja Negra también, invitándoles a participar, porque hay diferentes eventos que se realizan. Todo esto en Premios La Oveja Negra, este canal que ustedes ven acá, también pueden seguirlo, es el canal primario que tenemos, así que únanse a esta hermosa familia. Vamos a comenzar el día de hoy con una clase muy práctica. Es una clase que hoy en día tiene mucha importancia porque las redes sociales de por sí ya existían desde antes, pero ahora las redes sociales con mucho más fuerza promueven muchas noticias que a veces no tienen fundamento, no tienen base, no tienen evidencia, y que más bien al contrario, lo que quieren lograr es desinformar al receptor. Entonces, fíjense cómo es que nosotros estamos ante un mundo que recibe mucha información, que hoy en día está prácticamente a la mano la información, pero al mismo tiempo estamos más desinformados o, porque hay dos problemas, puedo estar no informado o mal informado. Y cuando estamos mal informados es cuando viene ese problema, pues, de las conocidas fake news, ¿no? Que significan noticias falsas, que muchas veces son tergiversadas a propósito para hacer confundir al receptor, a aquellas personas que se dejan guiar por cualquier imagen bonita, se dejan guiar por un título que parece importante, que parece novedoso, que da curiosidad, pero que en el fondo la información no es la información correcta. ¿Ok? Por eso es que el tema de hoy, mira lo que dice ahí, hoy tenemos, aquí está, una guía práctica para detectar y evitar la desinformación en Perú. Bueno, en realidad te va a servir para todos lados, pero sobre todo a aquellas personas que ven algo y lo comparten de manera rápida, ¿no? Sin ver cuál es la fuente. Muy importante ver la fuente, corroborar si es que eso que yo estoy escuchando es cierto o no, porque tengan mucho cuidado de compartir estas falsas noticias. Estamos promoviendo, estamos incluso hasta dándole publicidad a estas fake news. Entonces, vamos a ver una guía práctica para detectar y evitar la desinformación. ¿Ok? Empecemos por aquí. Voy a hacer un zoom. Ajá, ahí está. ¿Cuál es el tip número 1 cuando me encuentro frente a una noticia? A ver, ahí está. Muy bien. Vamos a poner un poquito más grande. Eso es. Yo lo voy a mover por aquí. Número 1. Me encuentro frente a una noticia. Primero tengo que revisar la fuente. ¿Qué significa revisar la fuente? Si es de un canal, de una página que quizás no tiene reconocimiento, es una página que pues quizás deja en duda a sus seguidores, publica constantemente cosas con títulos pues amarillistas, no sensacionalistas, solamente para atraer likes, para atraer gente. Entonces digo, aquí pasa algo. Esta fuente parece una fuente no confiable. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, en vez de ver cualquier imagen que ahora hasta lo pueden hacer con IA, es dudar de ese sitio web, que a veces son anónimos, a veces tienen nombres raros, no son fuentes no solamente confiables, sino ni siquiera oficiales. A veces quieren utilizar el mismo logo, el mismo nombre de algún medio de comunicación que sí es de más confianza, pero ¿qué hacen? Se agarran el logo, agarran un título parecido, un nombre parecido, para hacer creer a la gente que pertenece a una fuente oficial o fidedigna. ¿Ves? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es revisar la fuente en la cual estamos escuchando esa información. ¿Cuántos aquí han visto que siempre por ahí, ¿no? Mi alumno me dice, profesor, yo he visto que siempre
dicen que tal político, tal actor, tal famoso murió. Y cuando haces clic, te lleva a otro lugar, a otra página de publicidad, y por ahí dije, a ver, ¿será cierto? Mejor googleo, porque lo más fácil es googlear, ¿no? Googleo por ahí, y no, el actor, el famoso no estaba muerto. Son noticias sensacionalistas. Su mismo nombre lo dice, quieren causar sensación, curiosidad, para que le hagas clic, para venderte un producto, para ofrecerte publicidad, y obviamente ellos ganan con eso, o incluso, en los casos peores, incluso virus, ¿no? Te lleva a páginas que pueden hackear tu computadora, que pueden hackear tu correo. Mucho cuidado, duda de esos sitios web, por supuesto que sí. Prefiere medios de comunicación por lo menos reconocidos. No estoy diciendo que esos medios necesariamente van a decir siempre la verdad. Ojo, mucho cuidado, porque pueden errar, pero por lo menos al ser oficiales se corrigen. Por lo menos hay un porcentaje mucho más grande de que ellos se toman la molestia o se toman el tiempo y el trabajo de poder revisar la fuente de lo que van a decir. Te vuelvo a mencionar, no es que ellos sean perfectos, hay un montón de casos en los cuales han dicho un dato que era incorrecto, quizás por ahí porque se confiaron de una fuente que parecía, mira, un medio de comunicación con tanta experiencia incluso se puede equivocar. Ahora, imagínate uno que está expuesto a a toda esta publicidad, a todos estos medios de comunicación que nos bombardean constantemente con diferentes noticias. Hay que ver la fuente, hay que confiar hasta cierto punto según la medida que estos medios de comunicación han tenido como experiencia, como antecedentes. ¿Ok? Dice por ahí web con un extraño nombre, ¿no? Con un nombre extraño, claro. Esas páginas que recién tienen pocos seguidores. No estoy diciendo que pues, tener pocos seguidores es de desconfianza siempre, pero qué raro, ¿no? Que sea una página que tiene noticias un poco extrañas y que siempre publica esto y lo otro. Ah, entonces, descartado. Si es que puedo, lo bloqueo incluso, ¿no? Hay que ver medios de confianza. Ahí está, medios establecidos. A veces el check, no es que, vuelvo a decir, no es que el check siempre sea fuente confiable, porque cualquiera puede pagar, ya que el check te lo da Facebook cuando tú pagas. Y cualquier persona en realidad puede pagar si tiene el dinero, ¿no? Para hacer creer todavía más a la gente que es algo confiable. Pero siempre hay que revisar cuál es el tip, otras fuentes. Otras fuentes. Revisa la fuente o las fuentes para corroborar si una noticia, un titular es cierto o no. Porque si no, lo que quieren hacer es tergiversar la información. Otro de los puntos que tenemos que realizar es verificar la fecha. Sí, aunque no lo creas, verificar la fecha es muy importante porque a veces nos quieren colocar como si fuese una noticia fresca. Es más, no solamente noticias, las imágenes que nos publican como si fuese de algo reciente, cuando quizás es algo del pasado, pero ¿por qué lo traen nuevamente? Porque quieren causar ese sensacionalismo, ¿no? Oye, mira lo que pasó con tal persona y en realidad esa persona quizás lo hizo pues cuando era un poco más joven, erró gravemente, pero se corrigió y ahora lo vuelven a colocar con el propósito de que parezca que coincide con la situación, ¿no? Con el contexto, porque justo quieren causar pues ese desequilibrio de la información. Las noticias viejas a menudo se recirculan como nuevas, ¿ves? Reciclan, no porque dicen, a ver, no tengo nada que publicar, así que voy a volver a publicar estas noticias viejas, que podría ser válido, ¿no? Pero eso sí, siempre tienes que colocar de cuándo fue esta noticia, que es un repost en todo caso, ¿no? Pero muchas veces, como te digo, quieren sacar trapitos sucios, para que me entiendas, trapitos sucios los sacan de hace años, ¿para qué? Para que parezca que encajan con la nueva situación y con eso empeoran, ¿no? Por eso te digo, a eso se le llama sensacionalismo. Quieren causar sensación, emociones distintas, sentimientos encontrados en la población, en las personas, tratando de reciclar con otros propósitos noticias anteriores. Entonces, asegúrate que la información sea actual, especialmente en política o desastres, ¿no?
¿Cuántos nos han encontrado con una publicidad, con alguna noticia que dicen, ¿sabes qué? El meteorito tal tal va a caer y que tal persona dijo esto y lo otro, y era una noticia de hace tiempo, pero lo hacen encajar a propósito, ¿no? ¿Para qué? Para tener algo que publicar, algo que tenga likes. Porque tú, por ahí alguien se pregunta, ¿no? ¿Y cómo es que ganan estas personas dinero? Bueno, las personas ganan dinero porque cuando tú entras a la página que tienen ellos, en los cuales se van a comunicar esa información, entonces ahí es donde ellos colocan su publicidad. Solamente que tú no lo ves, está a un costadito a veces la publicidad, ¿no? Pero esa publicidad que está a un costadito es precisamente la publicidad que les da dinero por cuántas personas van entrando. Y eso es lo que buscan. Ojo, eso solamente hablando si es que es para publicidad, porque muchas veces, te vuelvo a decir, lo hacen con otros propósitos, a veces propósitos de hackear, ¿no? Hackear cuentas, hackear información. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que tenemos a la mano. ¿Ok? Muy bien. Oye, ¿qué pasó con mi cámara? Me dicen por acá que no se ve. Denme un ratito a ver. Ahí está, creo que ya estamos. Un momento. Ajá, creo que ya estamos. Ahora sí. Ahí está. ¿Pero a dónde se fue? ¿A dónde se fue mi cámara? Ah, ya lo vi ya. Acá estoy. Listo. Ahora sí, continuemos entonces. Verificar la fecha. ¿Es reciente? Mira, estamos viendo los tips para no caer en las noticias falsas, ¿no? En las fake news. Número uno, revisar la fuente. Si esta fuente es confiable, ¿de dónde viene? ¿De dónde procede? Y ojo, también es bueno comparar, ¿ya? Comparar las fuentes para ver si tienen la misma información o por lo menos similar, porque a veces cuando algo es fresco, recién están las investigaciones, ¿no? Y los medios de comunicación confiables o prudentes no se atreven a publicar algo que todavía no están seguros. Entonces, revisar la fuente. Número dos, verificar la fecha, ¿no? Habíamos visto que muchas veces algunos medios de comunicación reciclan a propósito para tratar de encajar algo pasado con el tiempo actual y así causar sensacionalismo. Entonces, fíjate la fecha, ¿es reciente? ¿Por qué lo publican justamente ahora, no? Qué raro que reciclen una noticia que ya es pasada. Listo, vamos al tercer tip. Dice, lee más allá del titular. Ajá, es lo que yo te decía, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije? No te quedes con una sola fuente. Vamos a leer más allá del titular, porque aunque no lo creas, muchas veces estos medios lo único que quieren causar es que hagas clic, 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 como le dicen clickbait, ¿no? Ponen un titular pues que no es completamente cierto, es como que una medio verdad. Busca ahí la jerga de las redes sociales, ¿no? Le dicen clickbait. ¿Por qué le dicen clickbait? Porque lo único que quieren es, a través de ese título, quieren causar que la gente tenga curiosidad e ingrese. Pero no era tan cierto lo que mencionaban, ¿no? No sé si has visto tú que ponen ahí eh, a medias la información. ¿Y por qué no ponen completo? ¿Por qué no ponen que yo quiero saber exactamente toda la información? ¿Por qué no lo ponen completo? Ah, porque lo que quieren es que tú ingreses pues al enlace, ¿no? Y con eso tener más clics, más me gusta o publicidad pagada. ¿Ves? Ahí está el detalle, pues. Entonces, vamos a pasar al tercer tip. Leer más allá del titular. Los titulares sensacionalistas a menudo exageran, ahí está, o engañan, eso sí, engañan. ¿Por qué? Porque eso causa curiosidad, morbo en las personas y como lo saben, entonces la gente entra cada vez más, ¿no? Es bueno que cuando tú leas un titular, leas el contenido. Yo sé que a veces solamente nos gusta leer el titular. A veces entramos a los comentarios, ¿no? Porque los comentarios te dicen, te ahorro la información, era solamente esto. ¿Ves? Era solamente esto, pero el titular te vende como que otra cosa más grande, ¿no? Lee entonces el contenido completo para entender el contexto real
Porque a veces sí es cierto, utilizan títulos pues así exagerados. La información dentro sí es más objetiva, pero sí o sí en el título está la exageración. Y recién se sinceran en el contexto del texto que van a colocar ahí, ¿no? En el contexto real. Entonces, no te quedes con el título. A veces el título es justamente lo que eh, engancha al lector, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para ver si realmente vale la pena una noticia o no. Vamos ahora con el cuarto tip. El cuarto tip es triangula la información. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te mencionaba del punto número uno. Es cierto, yo puedo ver la fuente, a ver de dónde dice, ¿no? Y si existe esa fuente, pero también lo que puedo hacer es comparar. A eso se llama triangular la información. O sea, buscar si otros medios de noticias son serios, por cierto, confiables, reportan lo mismo que me está diciendo esta noticia. Se murió tal, 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 renunció tal, 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 ¿no? Le engañó a tal, tal, tal. Ah, pero qué raro, justamente solo este medio de comunicación lo dice. O es que es el único que sabe la información, o es que no es una fuente confiable y por lo tanto los otros medios no se han atrevido a publicar algo así, ¿no? Porque son más prudentes. Hay que comparar, hay que triangular la información. La verdad, obviamente, se sostiene por múltiples fuentes, ¿no? De esta manera tiene más peso, más base una afirmación. Entonces la pregunta que nos haríamos acá es, ¿otros lo confirman? ¿Confirman esta información que yo estoy obteniendo? ¿Lo confirman? Si lo confirman, entonces a mí me da más confianza, más veracidad que la noticia que me están dando es una noticia correcta. ¿Ok? Listo. Entonces vamos al quinto tip. ¿Cuál es el quinto tip? Este de acá. Duda de lo emocional. ¿Sabes por qué? Muchas veces algunos diarios quieren informar, pero también quieren apelar a las emociones. No solamente a las emociones positivas, ¿no? De alegría, sino de odio, de resentimiento. ¿Para qué? Para manipular, porque somos seres emocionales. Entonces, si el mensaje provoca ira, miedo o euforia extrema, desconfía, porque te está tratando de manipular o llevarte a algo que no era necesariamente un contexto en particular, para una situación. Solamente que quieren manipularte. Ya no manipulan solamente la información, quieren manipularte como persona apelando a las emociones. ¿Ves? Entonces, mucho cuidado con noticias que apelan a la emoción, porque las noticias por lo general tienen que ser, sí o sí, objetivas. Claro, puede una noticia ahora con un título objetivo causarme a mí tristeza, alegría, por supuesto que sí, eso no está mal. Cuando yo leo el texto, ¿no? No sé, inventaron la cura para algo, salvaron a una persona, a un animalito de un desastre, se encontraron varios niños que habían estado perdidos. Obviamente eso nos causa felicidad, como también noticias tristes, ¿no? Por los sismos, por los desastres y tantas cosas que suceden, nos puede causar también tristeza, pero eso ya depende de cómo nosotros recibamos la información de la noticia. En cambio, aquí cómo te das cuenta que quiere manipularte desde el título. Desde el título ya quiere provocar en ti un resentimiento, una desconfianza hacia alguien, aprovechando pues, ¿no? Justamente la situación y el contexto. Entonces, vamos a esta partecita, a ver, déjenme ver, ahí está mi cámara, por alguna razón se va, ahí está. Vamos a ver el sexto punto. ¿Qué dice el sexto tip para no caer en las fake news? Son 8, ¿eh? Tenemos 8 aquí, 8 tips. La sexta dice lo siguiente, busca el fact-checking. ¿Qué significa el fact-checking? Verificar los datos. Esto ya es un poco más profundo incluso, ¿no? Utilizar herramientas y organizaciones de verificación de datos, sobre todo si estamos aquí en Perú, para confirmar sobre salud, sobre política, sobre economía, porque muchas veces cuando nosotros recibimos una información,
los medios de comunicación no son la fuente en sí misma, sino que hay una fuente atrás. Cuando un medio de comunicación dice, eh, hay una estadística de que ciertas personas presentan estas condiciones. Y cuando yo leo una noticia, a veces confiamos, ¿no? Confiamos y decimos, si lo dice, debe ser así. Pero si yo hago un fact-checking para examinar de dónde se sacó esa estadística, ese porcentaje de que ha aumentado la pobreza, de que ha aumentado la delincuencia, quiero saber cuál es esa fuente, que no es el medio de comunicación. El medio de comunicación está replicando, ha obtenido esa información y lo está replicando. Entonces, eso es hacer el fact-checking, ¿no? Buscar las fuentes más profundas, las referencias que utilizan los medios de comunicación cuando citan una información, verificar los datos. Obviamente este punto requiere un poco más de tiempo, pero hay personas que les gusta investigar y cuando les gusta investigar, incluso se toman la molestia y el tiempo de poder hacer este sexto tip, ¿no? Buscar el fact-checking. Listo. Ahora vayamos al punto número 7. Cuestiona imágenes y videos. Porque acuérdate, hoy en día, incluso antes de la IA, ojo, antes de la IA había el fotomontaje, también videos, montaje, pero ahora con la IA, con las IAs, mejor dicho, de edición, se hace de manera un poco más realista, ¿no? Entonces las fotos y videos pueden ser antiguos. Esto tiene que ver con que reciclan, acuérdate, información para tratar de adaptarlo a una situación actual, para sacarlo de contexto o para manipular algunas fotos que sí existen, pero por ahí le cambian una que otra cosita. No necesariamente tienen que rehacer todo, ¿ah? Pero cambian una que otra cosita para vendértelo. Y con eso causan duda, causan sensación, causan morbo, etcétera, etcétera, ¿no? Desconfianza también. Entonces, ¿es real o editado? Aquí yo me preguntaría, ¿es real o editado? Un audio, un video, una imagen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las noticias. Como te digo, hoy en día, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de verificar si una noticia es cierta o no. Yo sé, te puedes ahorrar un poco de ese tiempo si tú sigues a una página, un medio de comunicación que ha demostrado con el tiempo de que es confiable. Entonces, puedo decir que tengo cierta confiabilidad a que no se equivoque o a que sea prudente en lanzar una información porque investiga bien antes de hacerlo. Antes de lanzar la publicidad, perdón, la publicación, la noticia, averigua bien. Entonces, es de mi confianza. Pero cuando nos encontramos a otros medios, hay que dudar hasta que podamos quitarnos esa duda al hacer estos tips que estamos viendo a continuación. Y aquí está el punto álgido, ¿no? Sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Por lo menos, tú dices, profe, me da flojera hacer los tips, pero por lo menos el tip 8 ya, hasta que puedas tener tiempo y averiguar, o hasta que veas que otros medios coincidan con esa publicación, con esa noticia, es no compartir si tienes dudas, si ves algo extraño, si todavía no has corroborado, no compartas esa información porque te vuelves de alguna u otra manera cómplice de estas fake news, de estas falsas noticias. Estás promoviendo y sumándote a esta cultura de tergiversar la información, la verdad. Y no creo que a alguien le gustaría ser parte de esto, ¿no? De la mentira, del engaño, de la embustería. Entonces, no compartas, si tienes dudas, una información que no ha sido verificada. Rompe esa cadena, porque muchas veces hay gente que, aunque no lo creas, lo comparte por montones. Por montones lo comparte, porque hay gente pues que cree que lo que ya está en las redes sociales o lo que ya está en el internet es confiable y entonces ¡fum! Lo reenvían a todas partes. ¿Ves? Y entonces tu responsabilidad como ciudadano es no difundir, cortar la cadena de estas falsas noticias.
piensa antes de compartir. Mucho cuidado, porque si no nos estamos volviendo cómplices de estas falsas noticias. Entonces, mira, voy a acá, ahí está. Hemos visto, dame un ratito, aquí, ahí está. Hemos visto 8 tips, ahí te lo dejo, mira, 8 tips de una guía práctica para detectar y evitar la desinformación. Vuelvo a hacer un resumen. Número 1, revisa la fuente. Es una fuente confiable, es una fuente que ya tiene experiencia, antecedentes de que cuando publica algo lo hace de manera investigativa, se toma el tiempo antes de eso. Revisa la fuente. Cuidado, porque hasta los medios de comunicación confiables a veces se pueden equivocar. Entonces, con más razón, uno que tiene que tener mucho cuidado con esas páginas o sitios web, como dicen acá, anónimos, dudosos, que son novedosos supuestamente, ¿no? El número 2, el tip, verifica la fecha. Te acabo de mencionar que muchas veces las noticias reciclan algo. Una vez me acuerdo que agarraron un audio que era ya de hace 10 años y lo volvieron a compartir. Se volvió a hacer viral un audio por WhatsApp. Ni siquiera tanto por redes sociales, ¿ah? Recién después cuando se comenzó a ser viral porque lo compartían por WhatsApp a cada rato, recién ahí en las redes sociales salió audio del 2010, donde decían pues que había una gripe porcina, una gripe aviar, lo han vuelto a reciclar para hacer pensar que ha regresado en el 2026. ¿Ves? Verifica la fecha para saber de qué fuente, de qué tiempo viene esta fuente, ¿no? Ahí está. Tercer punto, habíamos visto, lee más allá del titular. No nos quedemos solamente con un titular, sino que hay que ver todo el contenido. Y así podemos decir, este título era exagerado, era un título sensacionalista, amarillista, ¿no? No hay que quedarnos solamente con el título. El tip número 4 era triangula la información. ¿Qué significa triangula? Aquí, por ejemplo, en el tip número 1 me decía que yo revise la fuente. En el tip número 4 que está allá, ya no solamente reviso la fuente de la cual he obtenido la información, sino que incluso la comparo. A ver, este medio de comunicación, esta página, me está diciendo tal noticia. ¿Qué significa triangular la información? Otros medios también tienen esa misma noticia, ese mismo acontecimiento. ¿Qué dicen? ¿Dicen lo mismo? Eso es triangular, buscar si otros medios de comunicación también están usando o reportando lo mismo. Entonces, la pregunta que nos hacemos en el tip 4 es, ¿otros lo confirman? ¿Esa noticia que estoy escuchando, que estoy leyendo, lo confirman? Número 5, mucho cuidado con los medios de comunicación que quieren manipularte emocionalmente, ¿no? Ojo, vuelvo a decirte, no está mal apelar a las emociones cuando es debido, pero estas de acá utilizan títulos, utilizan información medio verdad, y una medio verdad en realidad es una falsedad, para poder manipular tus emociones, que causen más resentimiento en ti, ¿no? Que causen más odio en ti o que causen imprudencia en ti. Por lo general tratan de manipularte emocionalmente para tratar de buscar en ti cuestiones negativas, no positivas, ¿no? Sino cuestiones negativas. Número 6, eso es para los que son pro investigando, ¿no? El fact-checking quiere decir que ya no solamente te vas a quedar con el punto número 1 y punto número 4, sino que incluso vas a buscar de dónde se sacó esa información, este medio de comunicación, para decirme pues tal noticia. O sea, ya no solamente voy al medio de comunicación, sino que quiero saber de dónde saca ese medio de comunicación información para poder decir esta estadística, este dato, esta información, ya. Entonces, eso es el fact-checking, ¿okay? Averiguar más allá de simplemente los diarios, de simplemente las noticias, sino que quiero saber de dónde sacaron esa información. Ahí es donde yo aplico precisamente el fact-checking, ¿ok? Ahí estoy, ahí estaba mi cámara. El 7 era cuestionar las imágenes. Tú sabes que hoy en día, y más hoy en día, pero desde antes ya se manipulaban muchas fotos, muchos videos. ¿Te acuerdas cuando muchos decían, no? A ver, mira este video, cuando YouTube estaba en boga, pues, ¿no? Y decían, mira este video de sirena 100% real, no fake.
recontra manipulado, pero tú pasabas pues toda la noche viendo esos videos de sirenas, de fantasmas, que muchos de estos de acá son editados. Por eso dice, ¿es real o es editado esta información? Y ahora con las IAs, te vuelvo a decir, es mucho más complejo detectar esto, ¿no? Y número 8, no compartas. No compartas si es una información que no ha sido corroborado, si tienes dudas, si dices algo no anda bien aquí, ¿no? Entonces, uno de nuestros deberes como ciudadanos peruanos es combatir la desinformación y no hacernos cómplices de promover las falsas informaciones, las noticias falsas, porque estas, aunque no lo crean, dañan la convivencia y la democracia, dañan la armonía y sobre todo van en contra de lo que es verdadero. ¿Ok? Aprende a detectarlas y no seamos partícipes de las fake news. Hasta aquí entonces esta primera parte de la desinformación en Perú y cómo evitar esta cuestión, cómo evitar las fake news. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña pausa de 1 minuto y continuamos con nuestro segundo tema. ¿Cuál es nuestro segundo tema? Es cómo resolver conflictos tanto vecinales como familiares. Tips, obviamente, vamos a hacer tips y quizás posteriormente vamos a profundizar un poco más con respecto a la resolución de conflictos, ¿no? Que es una cuestión que sí o sí tenemos que tocar en educación cívica, es muy necesaria. Así que regresamos en 2 minutos. Listo, muy bien. Aquí está precisamente el tema que les había mencionado, con el cual vamos a continuar. ¿Cómo resolver conflictos familiares y vecinales sin violencia? Porque muchas veces creemos que la violencia es el único medio de poder resolver conflictos o, en todo caso, tomar justicia, ¿no? Pero en realidad lo primero que tenemos que priorizar es tratar de resolverlo sin llegar a la violencia. De esta manera mantendremos una convivencia sana, una convivencia equilibrada. Así que vamos a ver los siguientes tips. Esto obviamente es de manera general, porque podríamos llevarlo de manera un poco más específica, más detallada, pero vamos a por este tema. Nuevamente quiero agradecer al criminólogo Fernando Granados por su visión y liderazgo, por promover estas clases, por incentivar que cada vez más ciudadanos, más personas puedan ser partícipes de esta familia y también promover la educación para todos. ¿Ok? Listo. No se olviden, pueden sumarse también a la familia de Premios La Oveja Negra. Aquí está el logo, búsquenos así en TikTok, en YouTube. Únanse a la familia, hay sorteos, hay regalos para que todos podamos ser una familia y una comunidad bonita. ¿Ok? Listo. Entonces, primero vamos a ver, ¿qué es un conflicto? ¿Qué entienden ustedes por conflicto? Porque ahí dice cómo resolver conflictos. Antes de pasar, obviamente, a los tips de cómo podemos resolver conflictos, hay que definir qué es un conflicto.
Y un conflicto lo podemos definir como una situación en la cual dos o más partes entran en un problema de carácter ya sea ideológico, de carácter emocional, de carácter político, lo que tú quieras, pero siempre hay un choque. Ahí es donde se causa lo que nosotros llamamos conflictos. Hay diferencias por lo general que no son reconciliables de manera tan sencilla, ¿no? Y por eso es que todos los días nos vamos a enfrentar a esta situación porque créeme, los conflictos son parte de la vida. Ahora, como es inevitable no tener conflictos, ojo, nosotros podemos tratar de vivir tranquilos, tratar de vivir felices, tratar de vivir de manera pacífica, pero aún así no vamos a poder evitar los conflictos. Entonces, ¿qué nos queda hacer si ya sabemos que los conflictos son inevitables? Siempre por ahí va a venir uno. Lo que nos queda es aprender a cómo enfrentarlos y darles una solución correcta, ¿no? Por eso es que el título dice cómo resolver conflictos familiares y vecinales sin violencia. Ahora, nos quedó claro que es un conflicto, nos quedó claro que toda la vida vamos a enfrentarnos a algún tipo de conflicto. Es más, hay hasta los autoconflictos, ¿no? Que quiere decir que hasta nosotros mismos entramos en un choque con nosotros mismos. Suena como una redundancia, pero es que es la verdad. A veces tenemos sentimientos encontrados y no nos entendemos, ¿no? Hay como una especie de autoconflicto entre nosotros, entre la razón y las emociones o el corazón, si quieres llamarlo así, ¿no? Entonces, hasta entre nosotros mismos podemos entrar en un conflicto. Imagínate con los demás. Así que vamos a pasar primero a cómo tratar de solucionar estos problemas. Ojo, no son fáciles porque las emociones es, es la alteración muchas veces del ánimo y no hay tiempo a veces para poder razonar y pensar cuando nos enfrentamos a un conflicto. Gritamos, nos molestamos, rompemos cosas, tiramos cosas, decimos cosas muy hirientes y ahí está la dificultad. Por eso es que es un arte, es ser inteligente, se le llama inteligencia emocional, a poder regular, gestionar nuestras emociones para que de esta manera podamos ser cada vez más una sociedad armoniosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sabiendo que somos seres emocionales y que por ahí algunos tienen una personalidad con un temperamento más, digamos, colérico, o sea, que la ira les gana rápidamente por cositas simples, y esto tiene un porqué, que lo podemos estudiar en otro tema. Pero si eres fácil de molestarte, entonces lo primero que tienes que hacer es tratar de mantener la calma. Es difícil, ¿ah? Uno de los tips que te doy cuando te molestas rápido es, por ejemplo, sentarte. Cuando te sientas, y te doy este tip, ¿por qué? Porque si yo te digo, trata de respirar, seamos sinceros, no todos logran mantener la calma para poder respirar, ¿no? Entonces, lo más rápido que puedes hacer es sentarte. Por alguna razón, que también tiene ahí su explicación, eso hace que la sangre que muchas veces nos sube de la cólera, ¿no? De la emoción, baje de a pocos y nos podemos tranquilizar y tener tiempo de que la parte racional de nuestra mente, de nuestro cerebro, se ponga a funcionar. Y ahí está, mantener la calma y el diálogo. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces te vas a encontrar con personas que sí quieren mantener la calma. Entonces, entre dos se contagian esa calma y dicen, sí, mantengamos la calma. Pero ojo, a veces te vas a encontrar con situaciones en las cuales tú vas a querer mantener la calma, pero el otro no. Y ahí vas a decir, no, profe, pero ¿y ahora qué hago? Usted me dijo que yo tengo que mantener la calma, pero no me dijo nada con respecto al otro. El otro no mantiene la calma, entonces yo también me prendo y estoy así, pues, ¿no? Ahí fíjate, es difícil ahí mantener la calma y el diálogo. Pero en medida de lo posible, si logras tú conversar con la otra persona, dialogar, mantener la calma de tanto tuya como del otro, entonces comunicarnos, llegar a un acuerdo, decir lo que nos molesta, decir lo que nos incomoda. Ojo, pedir disculpas y perdón también porque nadie es perfecto. Quizás nosotros tenemos parte de este conflicto,
una parte importante. Entonces, la comunicación asertiva nos va a llevar a que nosotros podamos comunicarnos y poder decir, sí, me equivoqué, ¿sabes qué? Lo hablamos en otro momento porque ahorita estamos pues airados, estamos con cólera, que se bajen un poco las emociones, ¿no? La velocidad, hay que bajarle 3 cambios porque estamos ahorita molestos y no sería bueno tomar decisiones molestos. Todo ese diálogo, y si logras empatizar con la otra persona y conectar, entonces va a ayudarnos a poder solucionar problemas, ¿no? Entender el punto de vista del otro, porque ayer estaba dando la clase de que somos muy individualistas y queremos imponer nuestra forma de pensar, queremos imponer nuestras decisiones, pero ojo, hay que ser empáticos, hay que entender el punto del otro también, escuchar sin interrumpir, porque también sin querer queriendo, como dice el Chavo el Ocho, nosotros podemos haber ofendido a la otra persona. Cada uno tiene diferentes formas de tocarlo, ¿no? De sensibilidad. Así que por más que para nosotros nos parezca algo tonto, si al otro le causa incomodidad, le causa desagrado, hay que tener mucho cuidado. Eso se llama empatía. Ojo, la empatía no quiere decir estar de acuerdo con el otro, sino validar la emoción del otro. Entonces, te vuelvo a decir, por más que para mí me parezca algo de repente que no es de importancia, para la otra persona sí lo es. La comunicación asertiva nos ayuda bastante a poder solucionar problemas. Profe, pero no es fácil. Tengo personas con las cuales son tercas, ¿no? ¿Has escuchado esas personas tercas o esos pasivos agresivos que sin gritarte te hacen sacar de tus casillas? Porque existen esas personas. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a hacer un tema específicamente, creo que en la noche regresamos y ahí vamos a hacer un tema específicamente de cómo resolver problemas en cada caso posible, ¿no? En cada caso posible. Ahorita estamos llevando de manera general. Por eso es que dice ahí, ¿no? Respira profundo, nos ayuda a poder mantener la calma porque nuestro corazón late rápido, entonces estamos así como que agitados. Y como te digo, ¿no? Las emociones son pues muchas veces que nuestro estado de ánimo se altera y hay que tratar de calmarnos, usar un tono de voz calmado. ¿Te has preguntado por qué gritamos cuando estamos molestos si la otra persona está a nuestro lado nomás? ¿Por qué comenzamos a gritar? ¿Acaso la otra persona no nos escucha? Eso lo vamos a ver. A eso creo que regresamos a eso de las 6, si no me equivoco, en la clase, y ahí vamos a ver más tips con respecto a esta partecita, ¿no? De cómo tratar de calmar las emociones cuando pues están muy desbordantes. Vamos al tip número 2, encontrar un compromiso. O sea, soluciones. No siempre vamos a tener que imponer nuestra forma de pensar. Mira lo que dice acá. Buscar acuerdos donde ambas partes cedan un poco. Eso no nos gusta mucho, ¿no? Nosotros nos gusta que nos acepten todas nuestras condiciones. Todas nuestras condiciones, pero no. Hay que buscar que el otro también gane. Por eso dice soluciones, ganar, ganar. Ambos, aunque cedamos un poco en algo, la cuestión es que ambos salgamos beneficiados. Y a veces la palabra beneficiado piensa que solamente es dinero. Yo no estoy hablando solamente de dinero, por si acaso. Yo estoy hablando de paz, de tranquilidad, de acuerdos, que incluso yo considero que son más importantes que el dinero, ¿no? Buscar acuerdos donde ambas partes sean un poco y no imponer la propia voluntad. A veces eso causa que nosotros no podamos llegar a una solución porque queremos imponer nuestra forma de pensar. Se tiene que hacer así y así. ¿Y dónde está el valor de la tolerancia? Porque acuérdate, mientras la otra persona no te moleste constantemente, o sea, no esté ahí contigo viviendo, por decirlo así, entonces, por último, si tú crees que algo le está haciendo daño, mira, te digo, cada uno es un individuo. Y es cierto, no hay que ser individualistas, pero cuando tú le pasas la voz al otro y crees que le estás dando buenos consejos y el otro no hace caso, hay un punto en el cual tienes que dejarle a la persona que tenga que pasar por las consecuencias de sus decisiones y actitudes para que así entienda. No hay de otra, así va a tener que entender. No somos Superman para estar salvando a todos,
No somos incluso Dios para poder creernos más buenos y tratar de proteger a todo mundo, porque aunque no lo creas, eso genera eh, una sociedad débil. Eso genera ciudadanos débiles. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener resiliencia, no han aprendido a cómo enfrentar las dificultades, porque siempre alguien le estaba lanzando pues su salvavidas. Y no es así. Tienes que ser prudente, tienes que ser sabio y ver en qué momento ya es hora de que la persona tenga que aprender. Y eso muchos padres incluso lo practican con sus hijos desde pequeños, ¿no? Porque a veces pensamos que censurar todo es la única forma correcta de poder proteger a las personas que amamos. Pero ten cuidado porque las personas a veces cuando se ven más censuradas buscan otros medios más estratégicos para poder decir, ¿por qué me está prohibiendo esto? ¿No? Y les da más curiosidad a veces. Así que mucho cuidado con eh, ir a los excesos, ¿no? Ir a los excesos. Hay que buscar acuerdos. Hay que enseñar a las personas cuáles son las consecuencias de, no solamente decirle no, 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 sino que decirle esto de acá, si tú desobedeces o si tú haces esto que está mal, mira, las consecuencias van a ser estas, 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 explica. No solamente digas no y punto. ¿Ok? Listo. Entonces, encontrar un compromiso. No te olvides, es el tercer tip. Ahora vamos con el tercer, perdón, este era el segundo tip, ¿no? Encontrar un compromiso. Es el segundo tip. Y el tercer tip es buscar una mediación. ¿A qué nos referimos con buscar una mediación? Lo que sucede es que, como te dije en la primera parte, ¿no? No siempre vamos a ponernos de acuerdo con la otra persona. Ninguno quiere ceder o la otra persona quiere que tú cedas mucho más, perjudicándote, y tú dices, pero mira, eso de acá no me parece, y no entiende. ¿Sabes lo que pueden hacer ambas partes? Buscar una mediación, un tercero que funcione como una especie de árbitro, de mediador, para que los escuchen ambas partes y le digan, a ver, tú estás bien, tú estás mal, oye, mira, tú estás requiriendo más cosas, no es una solución donde ambos ganen, como decía aquí el segundo tip, ¿no? Estás perjudicando más a la otra persona. Para eso sirve un mediador, que por lo general puede ser una persona con mucha experiencia, puede ser una persona en las cuales ustedes tengan confianza, ¿no? Que ustedes crean que es una persona sabia. Claro, no vas a elegir a cualquiera, pues, ¿no? Para que sea un mediador, porque quizás no va a ser neutral. Hay que buscar una persona que sepa ser neutral, que sepa ser equilibrado, para que ambas partes salgan beneficiadas. Si el diálogo falla, entonces recurre a un tercero que sea imparcial, neutral, que la haga pues de una especie de juez, ¿no? Conciliador. ¿Para qué? Para que ambas partes se encuentren de manera pacífica, armoniosa, lleguen a un acuerdo que beneficie a ambos. Ese es el tip número 3. Ahora, vamos al tip número 4. Ahí está. Entonces, pasemos a cuáles son los conflictos que suelen darse más en familia y luego vamos a pasar a los tips que suelen darse más en el vecindario, ¿no? Vamos primero a los conflictos familiares y cuáles pueden ser las posibles soluciones. Uno de los conflictos familiares es, por ejemplo, los quehaceres de la casa, ¿no? Por ahí de repente mamá o papá, los esposos, dicen yo tengo que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, que yo trabajo más, que tú haces menos, y estamos constantemente comparándonos en vez de, gastamos fuerzas comparándonos en vez de buscar un reparto de las tareas. Porque ojo, mejor que el igualitarismo, porque a veces utilizamos mucho la palabra igualdad, pero la igualdad puede caer en igualitarismo. ¿Qué es el igualitarismo? Es que muchas veces reparto a todos por igual, pero con los ojos vendados, de tal manera que no veo quién sí necesita más y quién necesita menos.
Eso, ¿sabes cómo se le llama? Ser equitativos. La equidad es mucho mejor porque ve quién necesita más de manera objetiva, quién necesita más y le da, porque quizás el otro ya está arriba, ya no necesita de repente ese apoyo tan grande como el de abajo, entonces podemos unir fuerzas para más bien ayudar al más necesitado. Eso es trabajar en equipo. Para que me entiendas, yo no le voy a pedir a un defensa, voy a utilizar una analogía con fútbol, yo no le voy a pedir a un defensa que la haga constantemente de delantero, porque por algo él está como defensa, tiene habilidades, tiene talentos para estar en esa posición. Y no es menos ni más, simplemente él tiene ese rol, tiene esa función, tiene esa meta y objetivo que le pertenece a su propio cargo. Entonces, el reparto de tareas también es así. A ver, hoy día yo lavo, tú vas a cocinar y nos ponemos de acuerdo. Quizás mañana me toca a mí cocinar y después tú lavas, mañana me toca a mí ir al mercado, mañana te toca a ti pasear a los niños. Tratar de gastar esas fuerzas en vez de estar comparándonos, en más bien hacer un horario, hacer un reparto de tareas y decir de esta manera nos organizamos. ¿Por qué a veces no nos gusta eso? Porque sabes que requiere hacer este reparto de tareas, requiere disciplina. Y lamentablemente, y lo vimos ayer, ¿no? El Perú no promueve mucho la disciplina. No nos gusta, no somos facilistas, no nos gusta lo pragmático, que no está mal en cuestiones que obviamente requieren rapidez, pero cuando hablamos entre personas, estamos hablando entre almas, por decirlo así, en las cuales sienten, no somos objetos, no somos robots, y para eso, como somos personas pensantes, se habla, se comunica, y ahí está el reparto de tareas, ¿ok? Mira, ahí hay un problema, ¿no? Siempre limpio yo. Entonces uno puede tomar la iniciativa y también ayudar a limpiar. Ahí está, hacer un horario de tareas juntos. Tratemos de hacerlo. Yo sé que estos tips parecen como que algunos dirán, no, pero eso no sirve, son idealizados. Créeme que no. ¿Por qué a veces pensamos que son difíciles de que se pongan en función, de que funcionen, mejor dicho? Porque uno, a veces ni siquiera lo intentamos. Si no lo intentas, ¿cómo vas a saber si funciona siquiera? Y número dos, no somos disciplinados. Eso obviamente va a causar que ese reparto de tareas no funcione. No porque sea malo, porque sea inadecuado, sino porque uno mismo no es el disciplinado. Uno mismo no se compromete, no tiene compromiso frente a las actividades que tiene que hacer, los quehaceres de la casa. ¿Ves? Entonces, muchos conflictos familiares se da porque no hay un reparto equitativo de las tareas y los quehaceres. Vamos a otros conflictos que sí o sí se dan en la familia, porque es inevitable. El dinero es el medio de transferencia que utilizamos para poder comprar productos, bienes, servicios. Entonces, cuando no hay una buena economía, comienzan los problemas. Cuando hay escasez de ingresos, comienzan los problemas por el dinero, ¿no? Que gastas mucho dinero en cosas superfluas, cosas que no son importantes, que son irrelevantes. Y entonces eso obviamente causa que una de las partes se moleste. Porque ve, yo estoy ahorrando, yo estoy tratando de que alcance el dinero para fin de mes, para quincena, pero el otro lo gasta, pues, ¿no? En cosas innecesarias. Para eso nos ayuda el famoso presupuesto, que también lo vamos a llevar en economía, no se preocupen, ya se acercan los temas de economía también, ¿ah? Ahí está, hacer un presupuesto. No tener simplemente la plata y gastarlo por gastar y después ya no sé dónde está, en qué me gasté, no sé si me van a calzar para fin de mes. ¿Por qué? Porque no realicé un presupuesto. Y a veces el presupuesto algunos lo manejan un poco como en un blog, pero haz un poco más de esfuerzo. Si haces un cuaderno, si tú haces ahí las cuentas, vas a ver que vas a poder organizarte mucho mejor. Vas a ver que
vas a comenzar a poder ahorrar de a poquitos más que sea porque ya estás manejando cuánta cantidad de dinero puedes gastar hasta tal semana, o por día, ¿no? Uno saca sus cuentas. Entonces, fíjate que siempre buscar una solución requiere ser disciplinado. La disciplina es algo que se va a solicitar sí o sí para generar el cambio. Y por eso es que a veces no queremos el cambio, no porque no identifiquemos las problemáticas, sino porque lamentablemente no queremos ser disciplinados, ya que ser disciplinados requiere esfuerzo. ¿Ves? Ahí está. Entonces, uno de los problemas fuertes que se da en la familia son los problemas económicos, por cuestiones económicas. Vayamos ahora a dos ejemplos de conflictos, ya no tanto con la familia, porque acá fíjate que hemos puesto prácticamente problemas de pareja, ¿no? De esposos. Pero aquí ahora vamos a hablar de conflictos vecinales, ya que aquí podemos ser más específicos en otro día o en otro tema, podemos hablar más específicamente de los conflictos familiares, incluso con los hijos, con los adolescentes, ¿no? Quien les habla, por ejemplo, es licenciado en educación secundaria, trabajo con adolescentes, con jóvenes, y es muy distinto, ¿no? Cómo poder entender a esta generación. Vayamos con los conflictos vecinales. Ahí está. ¿Quién no ha tenido por ahí un vecino que pues pone su música fuerte? Ahora, como somos tolerantes, porque la tolerancia es un valor que hay que practicar, puede ser que yo diga, es su cumpleaños, voy a dejarlo ahí, voy a tratar, pues, no sé, de ponerme algodón en los oídos y me duermo. Pero si es constante cada fin de semana, no cumpleaños, pues toda su familia cada fin de semana, no es imposible. Entonces ese vecino no está siendo empático, no está siendo tolerante, porque no piensa en el otro, no piensa en que quizás el de mi costado tiene que ir a trabajar mañana temprano y tiene que descansar bien, porque tiene que traer el pan de cada día para la casa. Ahí sí hay un conflicto. No está siendo tolerante, no está siendo empático el vecino que pone su música fuerte, ¿no? Hay que pensar en el otro. Incluso me puedo poner de acuerdo con el vecino porque quizás tiene un negocio, ¿no? Vecino, hay que tratar de bajar el volumen o no sé, invierta un poco en las ventanas para que el sonido no salga pues tanto para nosotros que somos sus vecinos y no nos perjudique. Pero fíjate que el diálogo siempre está presente. Y otro de los conflictos que se suele dar es, aquí está, con respecto a la basura, ¿no? A dejar los desperdicios. Mira lo que dice ahí, coordinar la recolección comunitaria, porque muchas veces por ahí alguien tiene un perrito, saca a pasear al perrito y el perrito se hace en la puerta del vecino. ¿Qué es lo mínimo que puedes hacer tú como dueño del perro? ¿Irte corriendo y dejar ahí lo que hizo el perrito? No, como dueño mínimo recogerlo. Lo mismo sucede acá. Solamente que ¿quién va a llevar un papelito, una bolsita, no? Mucha cosa, estar comprando eso, dicen. Fíjate cómo la disciplina es uno de los problemas que tenemos los peruanos. Y por eso es que a veces, obviamente no todos, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero es algo propio de nuestra cultura. Somos más fáciles de botar las cosas. No esperamos que haya un tacho, no reciclamos. Y eso obviamente va a causar conflictos. ¿Quién alguna vez cuando se independizó fue a un lugar y como en tu casa te habían criado, te habían educado de manera correcta con respecto a esto, ¿no? De botar esto aquí, botar eso allá, de mantener limpio el baño y quizás por ahí tuviste un baño compartido, un vecino con el que estabas compartiendo algo y te encuentras porque hay un choque. El vecino no, el vecino lanza todo al suelo y que deja por ahí el agua botada, sucia. Y entonces, ¿qué haces? Me voy, profe, me voy, porque ese lugar, este, no es el adecuado para mí. Digamos que no puedes irte, ¿qué haces? ¿Vas y agarras la basura y se los lanzas al vecino en su casa para que entienda? Lo más probable es que esa solución no vaya a funcionar del todo. Conversa. Vecino, esto de acá no es bueno para la salud. Provoca infecciones, trae mosquitos, aparte que huele mal.
Entonces, mira, conversar, dialogar de manera asertiva, o sea, utilizando las palabras adecuadas para llegar al otro, vamos a tratar de llegar a a la resolución de los conflictos. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta ahí hemos visto de manera general, déjenme, voy a poner la pantalla, ahí está, ¿no? Cómo resolver conflictos familiares y vecinales sin violencia. Una guía práctica. Fíjate que la palabra clave aquí es el diálogo, conversar, pero nos cuesta conversar. Muchas veces actuamos por actuar. Queremos solucionar todo con violencia, gritando, porque creemos o nos han criado que esa es la única forma de tratar de solucionar los problemas y no, aquí acabamos de ver que hay algo mucho mejor para mantener una convivencia armoniosa. ¿Ok? Todos estos temas de acá, no se preocupen, los vamos a subir en las redes sociales, en diferentes medios, para que ustedes puedan ver las repeticiones y además pídanos, de repente quieren que especifiquemos un poco más aquí, en otros temas, en familia, hijos, cómo tratar con adolescentes, escríbanos al personal, ahí está nuestro TikTok, también está aquí Premios La Oveja Negra, súmense a la familia para que podamos seguir llegando a más personas. Así que hasta aquí la clase de hoy y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos más tarde. Chao.